Paz de Cristo una vez más. Bueno, ya volvimos de este tiempo de chat, de saludarnos, y ya vamos a dar comienzo entonces a la lección de este día en el nombre del Señor Jesucristo. Y seguimos estudiando entonces en el nivel crecer de la Escuela de Discipulado Sígueme, para ir creciendo en nuestra fe. El título de la lección de este día es El fruto del Espíritu en nuestra vida. Y vamos a estar leyendo en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué significa el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cómo podemos descubrir si lo estamos produciendo o no? En esta lección veremos las cualidades del fruto del Espíritu. Pero antes es necesario enfatizar lo siguiente. Recuerde esto, lo hemos dicho en otra lección, lo tenemos que volver a decir de nuevo. Nosotros no somos lo que producimos el fruto. El fruto del Espíritu no es nuestro, no somos nosotros, sino el Espíritu Santo el que produce esta cosecha de virtudes en nuestra vida. Es obra de su poder. Él lo realiza, no nuestro esfuerzo, no es por hacerle empeño, no es porque nosotros nos autoconvenzamos, es el Espíritu obrando en nosotros que produce el fruto del Espíritu. En otras palabras, el fruto espiritual dependerá totalmente de nuestra unión con Dios, de nuestra consagración. Nosotros, sin el poder de Dios, jamás podemos producir este fruto o estas cualidades del Espíritu. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Podemos imitar por un tiempo, pero como se dice, el árbol por el fruto se conoce. Tarde o temprano, lo que estamos simulando se revelará. Necesitamos tomarnos de la mano del Señor y producir el fruto que Él nos da. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4 y versículo 5, leo en el nombre de Jesús, versión Palabra de Dios para Todos. Quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual para con ustedes. Igual pasa con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que se queda en mí producirá mucho fruto, pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice, en cambio, el Espíritu... hay que hacer correr la hora, si no después me alargo. Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Veamos un poquito la definición de cada una de estas cualidades que el Espíritu Santo produce en nosotros. No es nuestro fruto, no lo podemos hacer nosotros. Lo tiene que hacer el Espíritu de Dios y depende completamente de nuestra unión, consagración, comunión a Dios. Mientras más alimentamos el Espíritu, más florece, se fortalecen las cualidades o el fruto del Espíritu en nosotros. Si alimentamos la carne, esto empieza a bajar y empieza a florecer la obra de la carne. Nosotros simplemente decidimos si queremos caminar por el camino angosto de entrega, de consagración a Dios, o el camino ancho de darle libertad a la carne, a las pasiones desordenadas, a los malos caminos. Y eso hará que produzcamos una obra u otra, un fruto u otro, una cualidad u otra. El Espíritu produce en nosotros buenas cosas, pero requeremos comunión. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos parecemos a Él. A través de las cualidades estas del Espíritu, entonces nos parecemos a Dios. Recuerde siempre eso, no está en el esfuerzo nuestro, lo produce Dios. Y para que Dios trabaje en nosotros, tenemos que acercarnos a Él, tener comunión con Él. Eso es un símbolo de estar creciendo, nuestro compromiso para parecernos cada vez más al Señor. Si nosotros nos soltamos de la mano de Él, tarde o temprano empezaremos a producir la obra de la carne. Necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Veamos esta lista que pone el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Amor,
Dios es amor. El amor es un deseo intenso por agradar o complacer a Dios y hacer el bien a nuestros semejantes. Esto se convierte en pasión sincera. Dios amó tanto que Él dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor sincero siempre incluye el sacrificio de darse a sí mismo. El segundo fruto, alegría, es un fruto, pero que tiene sus cualidades. La segunda cualidad, alegría, gozo. Jesús quiere que nuestro gozo sea completo. El gozo es el regocijo del alma que resulta del reconocimiento del Hijo de Dios, que se sabe perdonado de sus pecados y de que Él tiene esperanza de la vida eterna. Es una felicidad bendita que se ve en un semblante resplandeciente y en una sonrisa radiante. No es lo mismo que la alegría momentánea de una fiesta, una broma. En el tiempo más difícil podemos gozarnos. En cárceles y persecuciones, como diría el apóstol Pablo, regocijaos. En el Señor les digo otra vez, regocijaos. Aún en medio de lucha se puede tener gozo. La alegría es momentánea, el gozo del espíritu, ese se sostiene. Dice paz, tranquilidad y seguridad sosegada de que todo está bien. Es el estado de quietud que un contentamiento divino trae al alma. Nuestro Señor Jesús nos da paz. Paz en medio de la tormenta. Paciencia. Cuando consideramos la misericordia y paciencia de Dios al tratar con nosotros, se nos hace menos dificultuoso soportar las debilidades y las provocaciones de otros también. También aprendemos a aceptar las circunstancias y los problemas difíciles de la vida sin que nos causen amargura, con paciencia, guardando la salvación del Señor. Amabilidad, una disposición tierna y suave cuando se trata con la gente. Es la cortesía amistosa que hace a uno asequible y tratable y fácil para que otros le hablen. Bondad, deseo de hacer el bien a los demás. Esto se puede observar cuando alguien hace más de lo que debe, al tratar de beneficiar a otra persona o expresar palabras para animar o alentar, especialmente a nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Fidelidad, la traducción Reina Valera dice fe, y ahí la persona confunde la palabra fe con el don de fe o con el tener fe para hacer milagros. Esta fe no se traduce como fe, sino que esta versión lo traduce como fidelidad, a distinción de la fe salvadora y del don de la fe sobrenatural. Aquí se está hablando de ser leal, honesto y digno de confianza. Una persona fiel cumplirá sus promesas, será responsable de sus deberes, será puntual y cumplida, será alguien de quien se puede depender. Humildad. Esta palabra no significa simpleza o cobardía. Se refiere más bien a templanza, dulzura y a un equilibrio de temperamento y paciencia con respecto a ofensas y sufrimientos. Es lo opuesto a enojo o sentimientos de vanagloria o represalias. Humildad vendría a ser fortaleza. La gente tiene a confundir. Las personas fuertes son las únicas que pueden tener la capacidad de ser pacientes, de ser humildes. Las personas que tienen baja autoestima, las personas que se sienten agredidas, que ven el peligro, estallan, como los bebés que lloran, estallan, gritan. Algunas personas creen que la fortaleza de carácter está en el que insulta primero, el que grita, el que habla golpeado. No, ese es el niño que estalla. Cuando la situación nos sobrepasa, suenan las alarmas y ahí viene la gritería y la contienda. Pero cuando alguien se sabe en control, se sabe vencedor, sabe que Dios está de su parte, puede mantenerse humilde, sabe que no tiene nada que perder, sabe que lleva las de ganar. Y por último, dominio propio, gobernarse a sí mismo y ser moderado. Se refiere especialmente al control sobre las pasiones sensuales y apetitos naturales. Es frenar las emociones negativas, desorden en el comer, en el dormir y también en el deseo tan arraigado que algunos tienen por querer más cosas, por obtener. También están incluidos todas estas cosas en lo que es el dominio propio. Cuidado, que el que no puede controlarse en el comer expresa, dice el apóstol Pablo, expresa de sus vísceras, esclavo del vientre.
es desordenado en las otras pasiones. Y van de la mano muchas veces. Desorden alimenticio, no puede hacer la dieta que le manda el doctor. No puede controlarse en su deseo de consumir. Quiere una cosa, quiere otra. Pasa de una pasión a otra. El espíritu es el que pone en nosotros la capacidad de controlarnos y tener dominio propio. Ahora, esto no está de más ni simplemente es cultura general. Es importantísimo que usted y yo demos fruto. El Señor le da mucha importancia. Por algo esta lección está en la palabra de Dios y encontramos su base fundamental ahí. Nosotros debemos darle importancia, debemos dar fruto. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos ofrece una lista de elementos que cada uno de nosotros debe añadir a su experiencia personal con Dios. Estos elementos son muy efectivos para guardarnos de caer y permanecer en la salvación que se nos ha regalado. Mire, escuche bien lo que dice segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Como ya tienen esas promesas, esfuércense. Usted y yo debemos esforzarnos. Esto ya nace de nuestra voluntad. No podemos llegar y sentarnos a esperar. Bueno, el que nació chicharra tiene que morir cantando, así que Dios me hizo así, tendré que vivir en mis pasiones desordenadas, o tendré que vivir en la mediocridad, o entregado a mis bajas pasiones, o a mi desorden. No. Aquí hay un esfuerzo. Recuerde cuando entraron a tomar la tierra prometida, Josué, Caleb y el pueblo que sobrevivió al desierto, todos niños que sobrevivieron al desierto. Cuando entraron a la tierra prometida, una cosa sobrenatural dejó de pasar. Dejó de caer el maná del cielo. Ya Dios no les regaló todos los días el pan, pero los envió con un mandamiento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que no se aparte esta palabra, lo que es mandamientos que yo te di. No salgan de ti. No te apartes de ellos ni a diestra ni a siniestra. Porque si guardas y obedeces lo que Dios te manda, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que esforzarnos por estar en comunión con Dios, ir por el camino angosto para que el Espíritu produzca el fruto en nosotros y esforzarnos por vivir como Dios manda. Vuelvo, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle buena conducta. A la buena conducta, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor por todos. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, no puede ver bien, está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Hermanos, Dios los llamó y los escogió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se nos pide que nos esforcemos por añadir a nuestra relación con Dios estos elementos que son muy importantes. Están ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Fe, buena conducta, conocimiento, dominio propio, constancia, servicio a Dios, afecto a sus hermanos en Cristo y amor por todos. Esto es que debemos nosotros añadir a nuestras vidas seguridad, excelencia moral, entendimiento, control personal, firmeza, devoción, consagración, amor por los hermanos. Si nos dedicáramos cada uno a cultivar estas cosas en nuestro carácter, nuestras vidas producirán una cosecha de fruto muy saludable y muy buenos. Fuimos unidos con Cristo para vivir una vida útil para Dios. Nadie puede decir que se unió con Cristo para quedarse esperando solo la venida del Señor. Tenemos que producir fruto. Es muy importante que produzcamos fruto. La obra que Dios produce en nosotros. Fuimos unidos con Cristo, fuimos salvados para vivir una vida útil para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice: hermanos míos, de la misma manera, la muerte de Cristo los liberó,
Lo que ustedes eran antes murió, librándolos de la ley. Ahora pertenecen a otro, a Cristo, que resucitó de la muerte. Y puesto que le pertenecen a Cristo, pueden vivir una vida útil para Dios. Jesús exige de cada uno de nosotros buen fruto. Es la justa retribución, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El himno apostólico dice, ¿con qué pagaremos el inmenso amor? ¿Cómo le devuelvo a Dios el que me perdone, el que me cuide, su gracia, su misericordia, viviendo para Dios? No somos salvos por obras, somos salvos por gracia, pero porque somos salvos por gracia, tenemos que hacer buenas obras. Es la justa retribución que Dios espera de nosotros. Él es muy paciente y se esfuerza grandemente para que lleguemos a ser productivos, pero corremos el peligro de decidir volvernos atrás, dejar el buen camino, soltar la mancera. Podemos decidir no fructificar. Sin embargo, si no damos fruto después de los esfuerzos continuos de Dios por ayudarnos, llamarnos, un estudio como este, para ponernos en la senda, la palabra de Dios dice que vamos a ser cortados. Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9 dice, entonces les contó esta historia. Un hombre tenía una higuera en su viñedo y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces le dijo al encargado del viñedo, he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso, córtala. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? El encargado le respondió, patrón, déjala aquí por 1 año más. Déjame cultivarla y ponerle abono. Entonces, si el próximo año tiene frutos, la dejamos allí. Pero si no tiene frutos, la puedes mandar a cortar. Mateo capítulo 7, versículo 19 dice, todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Este es el peligro de no fructificar. Perder lo que Dios tiene para nosotros y perder también la bendición de Dios. Fructificar, en cambio, trae la bendición a nuestras vidas. Si nosotros damos fruto, Dios nos guiará para que produzcamos más fruto. Juan capítulo 5, versículo 2 y versículo 6 dice, Él corta todas las ramas en mí que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Pero el que se aparta de mí será desechado, como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. No descuidemos el llamado. No descuidemos el llamado del Señor de llevar una vida fructífera. El Señor Jesús en una ocasión, en Marcos capítulo 11, se acercó para comer de una higuera. La miró, estaba frondosa, llena de fruto, y se acercó a la higuera, pero al buscar entre sus ramas no encontró, era solo hojas, no tenía frutos. Por este motivo, el Señor se enfureció con la higuera sin fruto y le dijo, jamás coma nadie de ti. Ya que no encontró fruto, Jesús la condenó a no dar más fruto. Y la Biblia dice que la higuera se secó. La higuera tenía muchas hojas, pero su propósito era dar fruta. El árbol frutal, para poder reproducirse, tiene que producir fruto. ¿Usted sabía eso? El árbol no basta con que tenga hojas y tenga la corteza, el color, las ramas propias de su especie. El objetivo para que haya vida continua de todas las especies es que cada uno, según la orden del Señor, debe dar fruto por su semilla. Y esas semillas están en la fruta. Manzanos, naranjos, uvas, melones, sandías, lo que sea, la semilla está ahí dentro de la fruta. Su propósito no es simplemente tener hojas, estar de adorno. El árbol, por el fruto, el árbol bueno se conoce si da fruto. Si no da fruto, no es buen árbol. Y entonces esta higuera tenía muchas hojas, pero su propósito era dar fruto. Se puede comparar esto con un creyente que cree que está al servicio de Dios, pero no se entrega al propósito que está llamado. Hay personas que creen que servir a Dios es simplemente ir a rendirle culto, sentarse en la iglesia, participar de la reunión.
una vez a la semana, 2 horas, y con eso ellos creen que están completos. Pura hoja. Corremos el peligro de acomodarnos tanto en nuestra congregación que todos nosotros hagamos un esfuerzo para embellecerla, embellecer el templo, embellecer el sonido, embellecer las luces, tener una tremenda higuera con las más lindas hojas. Pero no fuimos llamados a hacer una linda higuera con hojas. Fuimos llamados a tener fruto. Allá en Venezuela iba a un lugar que se llama Guanares, en el estado Portuguesa, y me sorprendía mucho ir a una casa donde íbamos a hacer reuniones, gente que estaba pasando necesidad espiritual y también de alimentación. Comíamos juntos allí, llevábamos para los niños para compartir, gracias al Señor, y me daba gusto ver de pronto en alguna orilla un arbolito, una matita prácticamente de lo que ellos le llaman lechosa o papaya. Una fruta grande, hermano, como un melón pero largo, en unos árboles finitos, árboles recién creciendo, finitos, y ya le colgaban unas tremendas frutas. Nos decía, se va a romper el árbol. De hecho, muchas veces le sacaban la fruta para que el árbol no se rompiera. Y chiquitos ya daban fruta, ni tenían tronco, ni tenían hojas, pero eran buenos árboles, porque daban fruta. No basta con tener el tronco grueso y bastante hojas. Si no da fruto no sirve de nada. No basta con pertenecer a una congregación por 20 años, con tener nombre de haber estado ahí. Si yo estuve aquí, conocí al pastor tanto, al pastor este y al pastor otro. Los pastores que han pasado por aquí en Pedro Aguirre Cerda. Sí, y usted ha estado ahí. ¿Y cuánto fruto está produciendo? No produjo. Porque algunos también piensan, bueno, ya pasó mi tiempo, que otros que vengan detrás hagan la obra. ¿Un árbol deja de dar fruto y sigue siendo buen árbol? Le pregunto yo. Nuestra vida, si no damos fruto, nuestra vida irá perdiendo significado y será muy débil al enfrentar las luchas. Y es por eso, tristemente, que muchos buenos cristianos, después cuando ya son mayores, literalmente después de muchos años de cristianos, terminan cayendo, tropezando, dejan de dar fruto. Y cuando yo dejo de cumplir mi propósito y de dar el fruto para el cual fui llamado, mi vida empieza a decaer, empieza a perder significado. Ya no quiero irme al culto, un drama que ha vivido nuestra Asamblea Apostólica en Chile, y espero que no sea el mal de todo el mundo, pero nuestras iglesias avivadas, nuestras iglesias consagradas, llenas de gente que desafiaba el frío, el calor, las distancias, la situación precaria, la incomodidad por irse a la reunión, empezó a perder ese amor. Como los malls son más cómodos, el aire acondicionado, el consumir, ahora los hijos que eran pequeños son grandes y ganan dinero, ya en la familia no entra un sueldo, sino que entran 3, 4, ahora queremos divertirnos, salir a pasear, salir a comer, y no digo que esté mal, porque a mí me gusta poder llevar a mi familia a compartir algún alimento, no estoy diciendo que esté mal, pero todo tiene su tiempo. Y no puedo decir que estoy haciendo... Mire, imagínense que pudiera tener la oportunidad de ir con mi familia a compartir una comida rápida o un mall, pasarlo lindo, pero ya no tenga tiempo para predicar. No, mire, el miércoles yo no puedo hacer la reunión, es que yo quiero ir a pasear. Así ha estado pasando. Los cultos de entre semanas empezaron a quedar vacíos porque la gente se afanó, porque está siguiendo ahora la economía, divertirse. En vacaciones, 2 meses y 3, que hay personas que se pierden no, tengo que tomar vacaciones, 1/4 parte de su vida dedicada solo a descansar, y descansar significa no ir a la reunión, no predicar, no hacer grupos de amistad, no estar compartiendo la palabra, sin fruto. Cuando dejo de cumplir mi propósito, empieza a ponerse todo fastidioso, ya pierde significado ser parte de la iglesia, pero eso me debilita y puedo ser cortado, porque puedo entregarme a las bajas pasiones, al pecado. No voy a tener la fuerza suficiente para enfrentar las luchas de la vida. Viviremos de la emoción del momento. Si cae el Espíritu Santo, un avivamiento, lloramos y decimos, oh, qué lindo sentí, pero luego viene la prueba y nos bota igual. ¿Por qué? Porque estamos viendo de la emoción y engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Yo he visto iglesias conmovidas
con predicaciones, testimonios que son antibíblicos o fuera del marco bíblico. Se les cuentan unos testimonios, unas historias. Yo vi gente en el altar llorando cuando se les dio el testimonio de la persona que fue al cielo y luego al infierno. Bendito sea Dios, eso no puede haber pasado. El apóstol Pablo fue al tercer cielo y nunca contó lo que pudo ver. Lo que ahí se vive no se puede contar con estos labios. Y que el infierno tiene esta forma, esta otra, y el diablo, el torturador. Bendito. Juegan con la psicología de la gente y ahí sí van, lloran un rato. Pero eso no los hace cristianos fuertes, consagrados, fieles. Lo que nos da fundamento es estar viviendo para Dios. Producir el fruto por cercanía, por comunión con el Señor. Cuando no tenemos fruto, porque no tenemos comunión, consagración a Dios, la vida carece de verdadero fundamento. Entonces ya no estamos llenos del Espíritu Santo. Podemos llorar, sentir bonito, pero eso no quiere decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu obra en nosotros, mire que no es lo mismo dones espirituales que fruto del Espíritu. El árbol bueno se conoce por el fruto. Una persona carnal, el Espíritu Santo cuando nació de nuevo, o cuando nació, digo yo, ya le dio dones sobrenaturales. Y hay personas que tienen dones para predicar en los púlpitos, dones de sanidades, dones de milagros. Pero los dones no salvan a la persona. No quiere decir que una persona es buen cristiano, buen discípulo, porque tiene dones. Lo que nos hace personas fuertes, consagradas, es buscar de la presencia de Dios para que fluya, para que crezca el fruto del Espíritu en nosotros. Cristo demanda que nosotros llevemos fruto, no solamente hojas, apariencia de árbol, sino un árbol bueno. Examinemos el fruto que estamos dando. Algunas veces, al caminar con Dios es difícil saber si algunas cosas que decimos o hacemos son buenas o malas. Es fácil, nos resulta fácil establecer como malas las acciones como robar, mentir, las borracheras, homicidio, delitos prácticamente. Eso es fácil decir que es malo, que es pecado. Pero esas cosas son obras de la carne, junto con otros delitos. No son difíciles de discernir. Sin embargo, hay situaciones que confrontamos que se presentan mucho más complejas. ¿Cómo saber si esto debo o no hacerlo? Si a Dios le agrada o no. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios sobre acciones nuestras en áreas que la Escritura no lo menciona específicamente? Algunas cosas que parecen inocentes, inofensivas, pueden ser en realidad muy destructivas porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por otro lado, algunas cosas que parecen ser pecaminosas pueden ser muy apropiadas para los hijos de Dios porque el mundo llama malo algunas de las disciplinas y disciplinas que nosotros tenemos. Y resulta que no están mal, están de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta para saber si estoy haciendo lo que Dios manda, si estoy en el propósito, en el fruto que el Espíritu da? Aun cuando las situaciones puedan variar, la palabra de Dios tiene algunos principios que nos permitirán juzgar cada situación para ver si actuamos correcta o equivocadamente. En el reino natural, especialmente en frutas, se siguen ciertas normas al examinarlas. Ciertas claves en el fruto indican su calidad. Para el ojo no entrenado, la fruta puede parecer buena, pero el experto sabe con una sola mirada si eso es cierto o no. ¿Puede el experto descubrir si una fruta es buena, si está sana, si es de calidad, tomándole el peso, viendo el color o simplemente tocando la fruta? Esta habilidad viene, sin embargo, de saber, de haberse interiorizado, de querer aprender. Viene del entrenamiento y de la experiencia. En el reino espiritual se nos pide que discernamos entre el bien y el mal. Como en lo natural, este entendimiento debe desarrollarse. Usted y yo tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo. Pero por encima de todo, debemos seguir algunos principios divinos para guiarnos. Entonces podemos obtener la habilidad para distinguir lo bueno y lo malo del fruto espiritual. ¿Cómo, hermano Darío?
puedo saber entonces, frente a estas cosas que no están muy claras, cuándo puedo o no puedo hacerlas, si debo o no, si me hacen bien o no, cómo lo hago. Veamos 6 normas planteadas en forma de preguntas. Número 1. ¿Es esto bueno para mí? Primera de Corintios 6:12 dice: soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. ¿Me está dominando esto? ¿Estoy cayendo en un tipo de esclavitud? Todo me es lícito, no todo me conviene. 2. ¿Glorifica esto a Dios? Primera de Corintios 10:31. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. 3. ¿Esto es provechoso y edificante? Primera de Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Así que, sí. Un ejemplo que siempre pongo en los estudios de hogar. La Biblia dice que no debo caer en borracheras. Alguien me dice, sí, pero la Biblia no dice que no puedo tomar un vaso de vino. Es cierto, nosotros como Asamblea Apostólica tomamos la decisión como miembros de no ingerir bebidas alcohólicas. Nosotros no bebemos bebidas alcohólicas. Esa es nuestra postura. Pero la Biblia no dice que un vaso de vino sea malo. Sí, pero nosotros hemos visto el enorme daño y destrucción que el alcoholismo ha producido en las familias. Por un padre alcohólico, una mujer maltratada, hijos maltratados, familias divididas. Ese hombre viene a Cristo, le entrega su vida al Señor, deja esa conducta y su familia es bendecida, pero siempre estará en peligro de recaer. Y yo, que estoy libre del alcoholismo, puedo hacer caer a mi hermano con beber un vaso. Le digo, no, mira, si un vaso no te hace nada. Él se bebe un vaso y después no para más y recae y vuelve la maldad. Y ese niño que creció maltratado por un padre alcohólico, ¿qué de bueno le puede ver a un vaso de vino? Al vino en sí, lo único que él sabe es que cosechó daño de eso. Entonces yo debo pensar, ¿esto es provechoso, edificante? ¿Yo necesito ese vaso de vino? No lo necesito. Si es por los antioxidantes, puedo comer uva o jugo de uva. No necesito estarme emborrachando. En realidad no emborrachando, tomándome ese vasito moderado que algunos dicen, pero que puede hacer tropezar a mi hermano, hacerle caer. Debo entonces preguntarme, no solo si esto es pecado, sino esto ayuda. Por cierto, el 4 dice, ¿puede ser esto un tropiezo? Primera de Corintios 8:9 dice, pero tengan cuidado con esta libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre lo que deben comer. Bueno, ya pasó media hora, estamos terminando. 5. ¿Es esto un peso? Hebreos 12:1 dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y 6. ¿Esto lo haría Jesús? ¿Estoy hablando? ¿Estoy haciendo? ¿Estoy decidiendo como lo haría el Señor Jesús? Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que vive en Dios debe vivir como vivió Jesús. Conclusión, terminemos en este día. El discípulo maduro ya no se limita a la simple pregunta de si algo es o no pecado. Él somete cada actuación suya y aún su carácter al cuidadoso examen que acabamos de ver. Un carácter como el de Jesús es la marca que distingue a todo santo verdadero de Dios. Buenas palabras y obras en nosotros son señales de que en verdad somos discípulos del Señor. ¿Quién dijo? Por sus frutos los conoceréis. Él nos manda que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. La producción del fruto espiritual solo se puede obtener por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios actuando en nuestra vida. Por lo tanto, vivamos en Él, permanezcamos en Él y perseveremos en Él. Solo así podremos conocer el gozo de crecer siempre en fructificación para la gloria de nuestro Dios. Mis hermanos, esta es la lección de este día para que sigamos creciendo como discípulos, como hijos de Dios amados. Oremos
para que Dios actúe en nuestros corazones y podamos llevar mucho fruto y el fruto permanezca. No podemos ser árboles que son solo tronco y hoja. Debemos producir fruto. Señor Jesús, en esta hora, Padre, reconozco que sin usted nada puedo hacer. No basta tener carisma, no basta tener popularidad, no basta hacer las cosas bien. Necesitamos ser impulsados, guiados por el Espíritu Santo. Quizás hay un amigo, amiga nuestra que todavía no ha decidido entregarle su vida a Cristo, que no ha podido dar el paso para bautizarse, nacer de nuevo. Y son personas buenas, solidarios, amigos de sus amigos. No basta con hacer cosas buenas, no basta con ser solidarios. No se puede sostener una vida buena, llena del Espíritu, sin estar tomado de la mano de Dios. Ayúdenos, Señor, a poder mantenernos tomados de su mano, tomar la mancera y no soltarla, sostenernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ser fieles y permanecer velando hasta el día de su venida. Que cuando nosotros nos presentemos delante de usted no vayamos con las manos vacías, como dice el himno, sino que podamos decir que dejamos nuestra vida pasada y vivimos para su gloria, nos consagramos, que el Espíritu produzca fruto en nosotros. Usted derribe toda oposición, todo lo que empaña su gloria, todo lo que impide que el Espíritu fluya a través de nosotros, que sea sacado, Señor. Nos entregamos. Límpienos, gobiérnenos, diríjanos, que nazca el fruto del Espíritu en nuestras vidas y que nosotros también pongamos el mayor esfuerzo e interés en hacer, Señor, que nuestro carácter sea como a usted le agrada, para ir llenos de frutos a su presencia, que no caigamos en la rutina y nos descuidemos, para que luego nuestra vida pierda el propósito, el sentido, la fortaleza. Y ya ha pasado mucho tiempo, en el tiempo postrero, ya estando tan cerca de la meta, dejemos de caminar como a usted le agrada y perdamos, Señor, el galardón como otros de nuestros hermanos lo han hecho. Le pedimos misericordia por ellos. Alguno ha tropezado, se ha dejado del camino, perdió su galardón, su cosecha. Señor, todavía tiene tiempo, que pueda volver a usted, que pueda volver a llenarse del fruto del Espíritu, que pueda vivir para su gloria en el propósito que usted nos ha encomendado, porque al que usted viene, usted no le echa fuera. Señores, para su gloria nos ponemos en sus manos. Gracias por su palabra. Señor, terminamos este devocional de este día en sus manos, para su gloria. Que la bendición quede en cada hogar, en cada familia que escucha, que está representada en este grupo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Un gusto haber compartido con cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios también. Le ruego que estemos orando unos por otros. Téngannos en sus oraciones. Contamos con eso. El chat queda abierto por unos minutitos más para que nos saludemos, para que nos deseemos bendición unos a otros. Que el Señor Jesús les bendiga.